En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. TEMEC traerá mayor productividad para Norteamérica, CONCAMIN. La aprobación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá traerá mayor productividad para Norteamérica. Así lo aseguró la Confederación de Cámaras Industriales en la República Mexicana, CONCAMIN. Sin duda, el TEMEC es benéfico para México. Traerá inversiones y mayor productividad para Norteamérica. En términos de inversiones, se abren grandes expectativas. A través de un comunicado, la CONCAMIN confía en que una vez que el TEMEC se apruebe en Canadá, entre en vigor a los 2 meses. Además, manifestó su compromiso para continuar con el seguimiento al proceso de ratificación del pacto, tal como asegura, lo han hecho. Se espera que a la brevedad el acuerdo sea ratificado por Canadá, con lo que entraría en vigor 2 meses después. Con información de El Sol de México. Avanza Semar hacia el control de las terminales portuarias. Como parte del avance de la Semar hacia el ámbito portuario, las capitanías de puerto realizaron un proceso de integración de información sobre diferentes certificaciones de protección de las terminales portuarias en todos los puertos del país. La Unidad de Capitanías y Asuntos Marítimos, UNICAMP, inició la consolidación de la información sobre protección y certificación marítima de cada una de las terminales y designó al capitán de corbata, Eloy Osuna Valdés, como responsable de la coordinación. Los rubros por cada terminal incluyen el estatus sobre la vigencia de la evaluación de la instalación portuaria, la verificación de la instalación portuaria, la verificación intermedia de la instalación portuaria y la declaración de cumplimiento de la instalación portuaria. La orden emitida a las capitanías de puerto por la Dirección Adjunta de Protección Marítima a cargo de Ramiro Lobato Camacho dio un plazo de 3 días para la integración de la información a partir del pasado miércoles 14 de enero, el cual concluyó el viernes 17. Con información de Infotransportes. Viva Aerobús despega en vuelo carguero. Viva Aerobús y Aerocharter lanzaron un nuevo servicio de carga aérea, con el que buscan irrumpir en este negocio y transportar un estimado inicial de 20,000 toneladas de carga durante su primer año de operación. Nuestra alianza con Aerocharter nació luego de que los objetivos de las compañías encajaran perfectamente. Cada uno hará lo que mejor sabe hacer. Viva Aerobús operará los aviones y Aerocharter operará la carga, señaló Fernando Estrada, director de Estrategia, Planeación y Desarrollo de Negocios de la aerolínea mexicana de bajo costo. Por su parte, Luis Ramos Cabrero, director general de Aerocharter, señaló que el proyecto nace con una gran ambición y que el objetivo es ser un operador de carga importante a nivel nacional, poniéndose al nivel de otras líneas aéreas de pasajeros que también ofrecen servicios de carga. Con información de T21.
Gobernador plantea eliminar de la Ley de Movilidad permiso para el transporte de carga. Además de proponer ajustes a la Ley Estatal de Ingresos, la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro para cancelar el cobro del transporte de carga sí incluye reformas a la Ley de Movilidad para asumir la obligación de tramitar un permiso para circular en la zona metropolitana de Guadalajara. La propuesta se recibió oficialmente en el Congreso del Estado y en la sesión de este jueves será turnada a comisiones para su análisis. El titular del Poder Ejecutivo plantea modificar los artículos 71 y 183 de la legislación en materia de movilidad para derogar las fracciones que hacen referencia a la obligación de tramitar el permiso. Lo que no se modifican son las multas a conductores de camiones de carga pesada que circulen por carriles centrales de alta velocidad y por no respetar los lineamientos, que contienen la restricción en el horario de 6 a 9 de la mañana y el mapa con el cuadrante de restricción aprobados por la Junta de Coordinación Metropolitana. Con información de El Informador. Buenos días. Como ya les habíamos comentado, el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Ander Iraola de la empresa Lander Simuladores. El día de hoy está con nosotros para comentarnos dos temas muy importantes a todos aquellos que utilizan el transporte de carga y también temas importantes para la seguridad vial. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso de los simuladores para disminuir los incidentes viales y también cómo es el ámbito internacional, qué experiencia se ha vivido con estos simuladores a través de la visión de Lander. Lander lleva más de 15 años de experiencia en simuladores de tecnología y en México ahorita ya nos estará contando Ander cuál es la experiencia y cuánto tiempo tienen aquí. Pero le doy la bienvenida a Ander Iraola. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en ANTP. Mucho gusto. Buenos días. Y también a mi compañero Gustavo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien estará apoyándome para hacer la entrevista a nuestro amigo Ander. Y bien, Ander, pues a mí me gustaría empezar preguntándote ¿cuánto tiempo tienen en México y cuáles son los tipos de simuladores con los que están abriendo el mercado en México? Muy bien. Primero todo, gracias por darnos este espacio en la casa de la ANTP. Pues es un placer, desde luego, poder Bienvenido, como siempre. Estar aquí platicando con ustedes de estrategias que se pueden llevar a cabo, bueno, pues para mejorar la capacitación y la formación de los conductores profesionales y no profesionales que hay en México, pues todo sea por pelear en esa lucha por reducir las tasas de accidentabilidad que siguen siendo muy importantes en México, ¿no? Entonces nosotros, Lander, la empresa Lander, pues prácticamente tiene presencia en México desde el año 2010. Nosotros en un inicio lo que procuramos hacer es tener un acercamiento con las instituciones de gobierno para ver qué es lo que podíamos aportar nosotros desde el conocimiento que tenemos en el campo de la simulación, puesto que la compañía Lander tiene sus inicios en el año 2002 y bueno, pues inicialmente iniciamos operaciones en Europa con la casa nuestra, con el corporativo nuestro en España y pues después de crecer de una forma muy importante en España pudimos dar el salto a un mercado que para nosotros es cercano a nosotros culturalmente, como es el mercado latinoamericano, y de ahí pues México también era un país para nosotros muy importante y dimos el salto a Norteamérica, ¿no? Perdón, Ander, ahí creo que nos compartes una lámina en donde tienen esta presencia y se ubica en el mapa, ¿no? Que podemos observar en qué puntos pues tanto en Europa como en Latinoamérica y en Estados Unidos y en todo a nivel internacional se observa dónde están, ¿no? De toda esta relación. Eso es, nosotros os compartiremos esa lámina donde podéis ver las referencias internacionales que tenemos. Claro. Y bueno, pues nosotros los datos son que tenemos presencia en más de 40 países, estamos presentes hoy en 2020 en los 5 continentes y bueno, pues es bonito ver que hemos podido desarrollar confianza no solo en nuestro mercado local, nacional, que es el español, sino también en Europa, en países que pues son muy exigentes en cuanto a formación
con tecnología como puede ser Alemania, Suiza, Austria, Holanda y otros países que bueno, pues tienen un nivel de especialización muy alto en el uso de tecnología para formación de conductores, y de ahí pues hemos podido, como te comentaba, dar el salto a Latinoamérica y a Norteamérica, logrando una presencia importante pues desde Sudamérica, en Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guatemala y por supuesto en México, en donde ya contamos con varias referencias muy interesantes y que vamos a poder ir desglosando bueno, pues durante la entrevista, ¿no? Claro, hemos hablado de Europa, hemos hablado de América, pero también es curioso ver que en los últimos 5 años aproximadamente, tanto en Oriente Próximo como en Asia, también hemos conseguido competir con fabricantes de simuladores muy importantes como son los japoneses y los coreanos, y desde luego que prácticamente en los últimos años nuestra actividad se ha centrado muy importantemente en esa parte del mundo, ¿no? En el sudeste asiático. Otra vez esas experiencias pues, las vamos a poder ir comentando detalladamente ahora a continuación. Muy bien. Gustavo. Sí. Claro, ¿qué retos? Por ejemplo, mencionas que tienes presencia en los diferentes continentes y próximamente en los países del continente asiático. ¿Qué retos has presentado al momento de pues tú llevar un simulador y venderles esta idea de que una herramienta de este tipo va a minimizar los incidentes viales? No, y sobre todo esta parte de los retos que pregunta Gustavo es muy interesante en Asia, ¿no? Esta parte donde la tecnología en Japón, China, Corea, sabemos que son tecnológicamente países muy avanzados, son punta de lanza de la tecnología. Me imagino que es un gran reto que Lander esté ahí presente. ¿Cómo ha sido este proceso? Fíjate que en este sentido es muy interesante la experiencia que hemos tenido en Singapur, que es es un punto del mundo que en los últimos años ha tenido un crecimiento muy importante y están haciendo una inversión en tecnología también muy importante, ¿no? Entonces, en este sentido, es interesante destacar un caso una nueva ley que ha lanzado el gobierno de Singapur por parte de la Policía de Tráfico, en donde en el proceso de emisión de licencias de manejo, ya sea de auto o de moto, es obligatorio por ley utilizar un simulador para el proceso de obtención de licencia. Entonces, es importante destacar que el simulador no sustituye el uso del vehículo real, sino que lo complementa, ¿no? En el sentido de que con un simulador puedes entrenar situaciones que en la vida real pues, no se pueden reproducir. Por ejemplo, como entrenas que a 100 km/h en una vía interurbana pues, se te ponche una llanta, ¿no? ¿Qué decisiones tienes que tomar en ese momento de poner los intermitentes, aminorar la velocidad, escorarte en el lado derecho del carril para pues, evitar que los demás se accidenten en la zona de tráfico, en la vialidad en donde estás, ¿no? Entonces, lo que hizo el gobierno de Singapur en 2019 fue identificar las 10 principales causas de accidentes que había en la ciudad de Singapur para que luego en el proceso de obtención de licencia el simulador reproduciera esas 10 situaciones a los alumnos, a los conductores que quieren obtener su licencia y que pues veamos en ese momento cómo reaccionan con el simulador, ¿no? Por ejemplo, un estudiante está conduciendo en un escenario de ciudad y cómo reacciona en el momento en que se le cruza un niño de forma apresurada e imprevista, ¿no? Y ahí vemos si tiene las habilidades suficientes para tomar la decisión correcta en ese momento. Entonces, antes de realizar el examen práctico, tiene que pasar la prueba en el simulador, ¿no? Y eso ya es un requisito obligatorio por ley, en donde el simulador que empleen en ese proceso los centros de capacitación de Singapur, que son 3, ellos tienen que tener un simulador Lander para esta parte del proceso. En este sentido, nosotros tuvimos la suerte de ganar un proceso de selección de proveedor internacional, nos presentamos más de 15 compañías de todo el mundo y tuvimos la suerte de que fuimos nosotros los depositarios de esa confianza por parte del gobierno de Singapur. Entonces, a la fecha, tenemos 20 simuladores instalados, 15 de auto, 5 de moto, para los centros de capacitación de Singapur. Y vamos a ver cómo funciona la nueva ley.
Todavía no hay datos porque esto es algo incipiente, pero pues desde luego hemos visto una contraparte seria. La Secretaría de Comunicaciones de Transporte, el equivalente en Singapur, vemos que han tomado decisiones valientes y desde luego que son pioneros a la hora de utilizar este tipo de tecnología para ver si consiguen, bueno, pues llevar al mínimo posible los accidentes que tienen en su ciudad, ¿no? Claro. Y esto es interesante luego enlazarlo también con el trabajo que ahora estamos haciendo en México con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, que bueno, pues con mucho gusto os platicaré también el trabajo que se está haciendo en esa línea en México. Muy bien. Yo tuve el gusto, junto con mi compañera Iris, de haber asistido a la Expo Transporte en Puebla el año pasado, y tuvimos también la fortuna de visitarlos y ver su simulador en cómo operaba realmente. Me gustaría que pudieras compartir algo de esta experiencia, sobre todo de cómo funciona el simulador Lander y qué ventajas tiene respecto de los otros, porque tiene esta característica que nosotros pudimos observar, el centro para el capacitador, está el simulador y está la aula para todos los demás que puedan aprender. Es decir, se compone, o cuando menos el que nosotros vimos, se componía de 3 partes, ¿no? Y creo que esto es muy interesante, que la gente pueda escuchar cómo se desarrolla esto, ¿no? Sí, fíjate que ese fue un proyecto compartido con Daimler, en donde ellos lo que buscaban era desarrollar un simulador que incluyera los vehículos reales, los tractocamiones reales que ellos suministran a sus clientes, y lo que hicimos nosotros es disponer precisamente un simulador en donde recreáramos sus tractocamiones. Eran modelos M2, era el Cascadia P3 y el P4 con diferentes configuraciones, desde transmisiones manuales a automáticas. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues primeramente participar en un proceso de selección de proveedor. Otra vez, bueno, pues tratamos de presentar la mejor propuesta, el simulador que mejor se adaptara a la hora de reproducir esos vehículos de Daimler, de su marca Freightliner, en el simulador. Y lo que hicimos nosotros es, para conseguir ese realismo, es tomar las fichas técnicas con todas las variables técnicas de los tractocamiones y luego reproducir la realidad de esos tractocamiones utilizando esa información del mismo fabricante, ¿no? Más luego también disponer algunos elementos de hardware reales, como puede ser el volante, u otros de software, como puede ser el display de los vehículos reales, o también el interior del habitáculo del tractocamión. Y además estaba la palanca, los 3 pedales, el clutch, el freno, el acelerador. Por supuesto, eso sí. La palanca era de un Cascadia, me parece, o de un M2. Eso no sé. Al final ellos suministraron algunos de los componentes reales que tienen en sus tractocamiones para que nosotros adaptáramos el hardware y que precisamente se consiga que el conductor, que ya tiene la experiencia de manejar los tractocamiones, los vehículos, sienta que está en uno de ellos en el simulador, o al menos que el sentimiento sea lo más cercano posible a la realidad, ¿no? Porque si no, pues es normal que el conductor, que lleva toda la vida manejando, 30 años conduciendo, bueno, pues si se sube a un simulador que más que al camión real se parece a un videojuego de la PlayStation, bueno, no, además, la distancia, además pues no va a tener ese efecto pedagógico que se necesita. Claro, no, y yo pensé que simulador iba a ser sencillo, desde el punto de vista que cuando uno se acerca a una herramienta tecnológica como esta, pues sí, uno se imagina que es un videojuego y va a ser sencillo. Claro. Y de ninguna manera. El tema, cuando lo pusieron en estándar, si no sabes conducir, no conduces. O sea, no, porque la realidad es que tenías que meter en los tiempos las velocidades, como se meten las velocidades en un camión real. Sin embargo, yo no sé conducir un tractocamión, entonces no pude en esa función. En la función que era estándar, pues no tenía la pericia ni el conocimiento de cuáles eran los cambios. Pero en el modo automático, pues ya de cierta manera es más sencillo. Pero vaya, esto lo comento para que no piensan que el simulador es un tema de videojuego o algo muy sencillo. Yo como lo veo también, es una ventaja que tiene esta herramienta es poder minimizar los riesgos afuera, ¿no? O sea, que un conductor esté practicando, que agarre un vehículo y empiece a conducir y corre el riesgo de accidentarse o accidentar a otras personas. Entonces, con el simulador, la ventaja que yo veo es que
pues no va a tener un accidente, o a lo mejor lo va a tener, pero pues ya es virtual, ya no va a tener el riesgo ni de dañarse al mismo, ni dañar a otras personas, ni a los vehículos propios. Claro. Y justo de eso hablábamos previo a iniciar la entrevista con Ander, respecto de, incluso tienen algunos indicadores ya muy trabajados, o indicadores que se han construido a partir de el no uso de los simuladores y a partir de cuando entra el uso del simulador, ¿cómo van variando estos indicadores? Platícanos. Sí, fíjate que es esto. Uno de los usos que le dan nuestros clientes es, bueno, pues hacemos subir a los conductores de las compañías transportistas hacemos subir a los conductores de las empresas transportistas al simulador, los lanzamos en ejercicios para ver qué nivel y qué competencias tienen, y luego también el simulador arroja todo tipo de información de las variables de conducción que ha tenido ese alumno en el ejercicio, con lo cual, por ejemplo, un dato muy valioso es el consumo medio que ha tenido el conductor mientras que manejaba el vehículo en el simulador. Y es interesante ver cómo podemos comparar a ese conductor, que puede ser, como comentabas, novel, alguien que está iniciando, y podemos comparar en las gráficas que genera el software del simulador su variable de consumo en contra de un patrón óptimo de manejo del conductor, que puede tener más experiencia en la compañía, para ver en qué parte del ejercicio, en qué parte de la ruta, qué sucedió para que el alumno bueno, pues no consiguiera esos niveles de eficiencia que se requieren a la hora de manejar, por ejemplo, desde el punto de vista del consumo de combustible, ¿no? Con lo cual, después el instructor puede dar la retroalimentación adecuada para que el alumno sea formado en aquellos ámbitos concretos en los que falla a la hora de manejar, bueno, pues porque acelera demasiado cuando está partiendo de una velocidad de cero, o porque no utiliza bien la relación bueno, pues clutch acelerador cuando va a salir o va a iniciar la velocidad, en fin, diferentes situaciones, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que el simulador dispone de una herramienta de telemetría llamada EcoSafety, que nos muestra gráficamente todos los valores de manejo del conductor, quiero decir, pues, desde el dato de consumo hasta la distancia que tiene el conductor de acuerdo al tráfico que hay en el entorno de la simulación, y puedes entrenar todo tipo de situaciones, como si el alumno está respetando las distancias de seguridad respecto al tráfico que hay alrededor, ¿no? Y todo eso el instructor va a poder ver al conductor, bueno, pues esos patrones de manejo que tiene, pues para corregir. Claro. Oye, Ander, una duda que tengo. Cuando los simuladores están pensados también en, de repente, considerar la conducta que tiene el conductor en un ámbito aislado, porque cuando está en el simulador está aislado de todo un tema del ambiente, en donde va con otros conductores a los lados. ¿Está pensado también que haya un ambiente, se recree ese ambiente dentro del simulador? Claro, por una parte lo que hace el simulador es hacerte creer que tú estás manejando un camión real en una ruta real, ¿no? Entonces es verdad que si alrededor del simulador tienes a los compañeros que están en la plática, que están, bueno, pues manteniendo diálogo contigo, el cerebro recibe informaciones contradictorias, es decir, por un lado te hace creer con los inputs que ofrece el simulador que estás en un camión real en la ruta real, mientras que puede haber otros elementos, otra información que haga que tu cerebro piense que no, que estás en un salón de clases, en un simulador, con lo cual es ahí incluso pues, las situaciones en donde falla el realismo. Por eso nuestros clientes lo que hacen es aislar el puesto de conducción, el simulador en donde está conduciendo el alumno, solo tiene que estar él en ese espacio aislado, y por otro lado se dispone el aula, el salón de clases, en donde se llevan a cabo las lecciones, y desde una pantalla de televisión vemos el ejercicio que está realizando el alumno, y el instructor realiza la clase, lleva a cabo la clase y hace una retroalimentación del ejercicio desde el salón de clases, ¿no? Mientras que vemos cómo el alumno está siendo, bueno, pues, está siendo formado en el manejo de un ejercicio determinado en el simulador. Entonces, pues esto, bueno, pues también es interesante en este sentido, que puedan ver cuál es la distribución del aula de un simulador y sus diferentes componentes, que por supuesto, pues ya sea con videos que les podemos compartir, o incluso con visitas
con clientes reales que tenemos en México, pues van a poder ustedes comprobar cómo se llevan a cabo estas clases, ¿no? Sí, es a lo que voy. En México, ¿qué experiencia tienen con las empresas aquí de transporte de carga? ¿Cómo ha sido aceptado este tipo de herramientas, este tipo de tecnología para que, vaya, apliquen este tipo de entrenamiento a sus conductores? Pues fíjate que hemos tenido mucha suerte y hay ese sector en el que está un poquito más avanzado que el sector transporte de carga, que es el sector de transporte de pasajeros por autobús. Entonces, claro, aquí el matiz es que no transportamos mercancía, no transportamos bienes de consumo, sino que transportamos personas, ¿no? Entonces, compañías como ADO, pues ya desde 2016 tomaron la determinación de valorar diferentes proveedores de simuladores y finalmente se decantaron por nosotros para iniciar esa primera experiencia en donde pues trataran de enriquecer la formación y además de utilizar el vehículo real en la formación, pues complementarlo utilizando el simulador, confrontando a sus conductores bueno, pues en situaciones que en la vida real no se pueden reproducir, como estábamos comentando antes. Entonces fue una experiencia la que ha tenido ADO y que ellos mismos nos comparten, que es que han conseguido optimizar sus procesos, han conseguido tener a conductores preparados más rápido y mejor preparados para que estén en la carretera ofreciendo un servicio óptimo ante esa problemática que tenían ellos, que es que hay una alta rotación, muchísimos conductores bueno, pues, son seducidos por Estados Unidos para ir a trabajar a sus compañías y entonces pues tiene una necesidad muy importante de formar constantemente a nuevos conductores y que además vienen con unos niveles de formación muy bajos, ¿no? Que es uno de los datos también preocupantes que hay en México, que es que faltan conductores capacitados o profesionalizados, ¿no? Entonces ADO invirtió en el simulador pensando en esta línea, les fue muy bien, compraron un segundo equipo para Puebla en 2018 y ya van por un tercer equipo que quieren situar en su estación operativa de Cancún, Mérida o Tabasco, está por definirse. Entonces, la experiencia de ADO fue la que abrió el camino en el sector de transporte de pasajes, pero luego le siguieron Grupo Senda en Monterrey, el operador de transporte de pasajeros por autobús más grande en el norte del país. También se sumaron el año pasado Grupo Flecha Amarilla en el Corporativo de León y también se ha sumado Grupo Estrella Blanca, cuyo simulador fue instalado en julio del año pasado. Entonces prácticamente los operadores sí, eso es. Entonces prácticamente los operadores más grandes de transporte de pasajeros por autobús tienen simuladores y la suerte de que bueno, pues hayan decidido que sea Lander, ¿no? Son luego compañías que están comprando nuevos equipos. Entonces, hombre, pues siendo particulares, ellos lo que buscan es mejorar su compañía, mejorar sus procesos y si se puede eficientar la parte de los costes, ¿no? Y nos congratula ver que, pues que el aumento de los simuladores en este sentido pues vaya en la línea de esos beneficios que están obteniendo. Y ahora ya nos enfocamos en carga y estamos viendo cómo compañías que antes eran escépticas a adquirir este tipo de tecnologías ya empiezan a recibirnos, ya empiezan a considerar la tecnología y ya podemos mostrarles cómo es una tecnología que está asentada, que está consolidada no solo en México, sino a nivel internacional, ¿no? Y en este sentido, pues es curioso el caso de Líneas Primero de Mayo, que es una empresa de transporte de carga que está en Piedras Negras, en Coahuila, es una empresa de unos 100 tractocamiones aproximadamente, tractocamiones que son Volvos BNL y Cascadias de Freightliner, y ellos, como empresa pequeña que son, dijeron, mira, queremos dar una vuelta a la situación, queremos entrenar a nuestros conductores para tratar de mejorar su formación, y luego también vamos a ofrecer los cursos que generemos nosotros en el simulador a externos, a otras compañías que transportan carga en el norte del país, que tienen esa necesidad de tener conductores más formados, ¿no? Entonces lo que estamos logrando es de alguna forma democratizar el uso de los simuladores y que no ya únicamente las empresas grandes puedan adquirir uno. Claro. Y en ese sentido, con las empresas de ANTP, pues estamos en contacto con empresas como Solística, Cemex y Bimbo, pues precisamente para que les incentivemos, los animemos a que den ese paso y desde luego van a contar con todo el acompañamiento nuestro, con todo el apoyo por parte nuestra, bueno, pues para que esos proyectos de utilización de simuladores
para mejorar la capacitación de sus conductores sea un éxito, ¿no? Y estamos próximos de anunciar proyectos que están por concretarse en breves y que desde luego pues en 2020 tenemos esa expectativa que será el punto de inflexión que hará que bastantes empresas o varias empresas del sector de carga digan vamos con ello, ¿no? Y ya son en este sentido interesantes los casos de Daimler, que abren su simulador para que los clientes que compran sus tractocamiones pues puedan conocer el equipo y la tecnología, ¿no? Y en este sentido pues animamos a las empresas de ANTP que bueno, pues, de la mano nuestra puedan conocer estos equipos. Y justo es lo que algo quiero ir retomando, porque el tiempo se nos está acabando, Ander, pero y ni siquiera hemos hablado ni la mitad de todo lo que tenemos que hablar, ¿no? Pero el tiempo, como te digo, está concluyendo. Pero antes de eso, quiero retomar lo que decías, que han tenido suerte. Yo creo que no ha sido suerte de Lander, sino ha sido un trabajo constante, como bien dices, desde 2010 que llegaron a México, que han demostrado con las empresas toda la experiencia que tienen, porque además es un acompañamiento el que les dan desde que les muestran el simulador y hasta que esté instalado, los programas que tiene el simulador, la forma de capacitar, en fin, yo creo que esa parte que tú comentas que ha sido suerte, no, más bien ha sido el trabajo de Ander y la calidad que ofrecen en sus simuladores y las posibilidades que las empresas se encuentran en sus simuladores. Y bien, si te dejaría con algún comentario final que quisieras aportar a la entrevista. Vale, perfecto. Pues sí, comentarte que estamos trabajando estrechamente con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, precisamente para apoyarles en la redacción de una nueva especificación que definiría el estándar mínimo de lo que tiene que ser un simulador, para que de esta forma los centros de capacitación que hay en México, cuando valoran y evalúan los niveles de competencia de los conductores a la hora de ver si les dan o no la licencia de manejo, bueno, pues puedan tener un criterio más sólido. Lo que hay que definir en la nueva ley es no aceptar por simulador cualquier cosa, porque como decimos el término es tan amplio que puede ser desde una máquina recreativa que nada se asemeja a la experiencia de manejar un vehículo pesado, a tecnología, que es la que nosotros desarrollamos, que es la que podéis ver en sectores como la aviación o el ámbito ferroviario, en donde la especialización y la formación de conductores es clave, porque cualquier accidente humano desemboca en unas consecuencias muy graves, ¿no? Y hablamos del ámbito de la aviación y del ámbito ferroviario. Entonces, en este sentido estamos trabajando estrechamente con la Dirección General. Esperamos tener novedades en este sentido más pronto que tarde, y nosotros sí que animamos a las nuevas autoridades a que den el paso, a que nosotros les compartamos las experiencias que hemos vivido en diferentes mercados, en diferentes países, y desde luego hacer una norma que sea 100% mexicana, que sea 100% adaptada a las necesidades que hay en el país, y que bueno, pues sirva para ver si conseguimos en una perspectiva de largo plazo ir reduciendo esas tasas de accidentes que a la fecha son demasiado altas. Sobre todo esto que dices, los estándares para saber qué es un simulador y qué no. Ander, pues te agradezco mucho habernos acompañado y compartido toda esta información tan interesante. Espero que toda esta información también las empresas que estén allá afuera la consideren, puedan contactar a Lander, porque es una empresa, como ya escucharon, desde 2010 en México, con presencia en México 2010, pero a nivel internacional con mucha experiencia, y quien los pueden ayudar en estos procesos para la capacitación de sus operadores. Y bueno, también es una parte importante que las empresas ya se estén dando cuenta que invertir en este tipo de herramientas y tecnología pues les va a retribuir más adelante en los beneficios que ya Ander comentó. Así es. Bueno, pues te agradecemos nuevamente, Ander. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Gustavo. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web
Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder, y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.